Ahora sí, bueno, buenas tardes. Ya se está grabando la sesión a partir de este momento y esta correspondería a la cuarta tutoría de la asignatura de defensa personal. Antes de iniciar con la, de continuar en realidad con todo lo que tiene que ver con el proceso de investigación, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda de cualquier otra tarea o de esta misma. ¿No? Bueno, ok, pura vida. Vamos a, voy a compartir pantalla para hacer un repasito nada más de hasta dónde hemos visto hasta ahorita y lo que ya nos falta por ver y que en realidad pues ya es como el final, ¿no? Este, vamos a repasar desde el capítulo 3. Ok, capítulo 3. Recordemos entonces los enfoques de investigación. Estuvimos viendo la posición cuantitativa, la posición cualitativa. Estuvimos viendo los diseños de investigación dependiendo del enfoque que se elija y pues algunos diseños que son mucho más convenientes a este proceso de investigación, que es un proceso corto eh, y no muy hilado, ¿verdad? De manera muy fina. Luego vimos lo que era la población y la muestra y lo que es en este caso, población y muestra en una investigación cuantitativa, la población como el universo y la muestra como el grupo de personas que van a ser parte de quienes faciliten la recolección de los datos. Luego tenemos el tipo de muestreo, que yo por lo menos sugiero que pensemos en un muestreo al azar, una cosa así. Luego tenemos desde la investigación cualitativa, cómo se saca esa muestra. Recordemos que qué significa la muestra o qué corresponde a la muestra. Es un tanto diferente en cuanto a que no es un grupo de personas con las que podamos generalizar todos los resultados. Entonces, se puede dar desde la condición de una historia biográfica, estudios de casos, eh, dependiendo del tipo de investigación e inclusive de el tipo de instrumento que vayamos a utilizar, porque, bueno, si vamos a trabajar con focus group, estamos hablando de unas 8 o 10 personas, en fin, y el tipo de muestreo que podamos elegir. En este caso, puede ser un muestreo en cuotas, en fin, por voluntad. Estamos haciendo como un recuerdito, ¿verdad? De esas cosas. El marco contextual, en donde vamos a describir esa comunidad donde vamos a llevar a cabo la muestra, sea y comunidad, vea lo que ahí lo dice, institución o personas, ¿verdad? O sea una delegación de fuerza policial, o sea, qué sé yo. Luego tenemos las variables, las técnicas de recolección de datos. Recordemos que todo va a depender del enfoque de investigación seleccionado. Entonces, en la investigación cuantitativa puede ser utilizado el cuestionario, por ejemplo, el cuestionario autoadministrado, que usted le da a la persona y le dice llénelo y después me lo entrega.
datos y se trata o se intenta más bien pensar más en entrevistas, por ejemplo, conversatorios, como les decía ahorita, en grupos focales. Por acá tienen las fuentes bibliográficas. Bien, ese capítulo es un capítulo que se las trae, ¿verdad? Es medio, eh, si no se le agarra el hilo, digámoslo así, es como medio complejo. No hay preguntas para ese capítulo, entonces todo en orden, todo bien. Ok. Bueno, pasamos, yo creo que la tutoría hoy no va a ser como muy larga. Pasamos al último capítulo, en este caso el análisis de los resultados. Bien. Este, bueno, y falta, perdón, el último no, el penúltimo porque falta, el de, el de conclusiones y recomendaciones. ¿Qué significa presentación de resultados? Muy bien. También viene a depender del enfoque y del diseño de investigación que se escoja. Entonces, eh, cuando hablamos de un estudio Perdón, profe, cuantitativo, dime, pero nada más quería hacer una pregunta. sí, dime. No necesariamente tiene que haber una muestra y un tamaño de muestra en todas las investigaciones, Ujú. porque pensando en la de nosotros y en cubrir los objetivos, no le hallo sentido buscar una muestra ni nada de esto por el estilo. ¿Qué tipo de investigación están usando? Es cualitativa y lo que estamos es, además de haciendo la revisión, pues tomando los testimonios o entrevista de personas que son expertas, por decir así, un tipo de selección. Esas personas son la Experto. muestra. Ok, pero digamos, no habría, o sea, sería como criterio de experto o selección a dedo, no sé cómo se dice esa. Ujú, ujú. Esas personas Ah, son la muestra. súper bien, ok, entendido, gracias, profe. Ujú. Y no sé si te acuerdas desde los tipos de muestreo en, me devuelvo un toquecito, no sé si te acuerdas desde los tipos de muestreo en, a ver, acá, en la investigación cualitativa hay un tipo de muestreo de personas especialistas. Cierto, cierto. No sé si te acuerdas o quieres que lo busquemos en el libro. Bueno, en el recurso acá. Ese es el de Gallardo. El de Gallardo, exacto. Vamos a buscar. Ese es el de Gallardo y habla de páginas 66 a 67. Yo por eso traté de facilitarles lo más que pudiera con todos esos recursos bibliográficos, así como tan puntuales. Aquí tenemos lo de la muestra, al azar simple, sistemático, estratificado. Esto es para, eh, para muestreos cuánticos. Aquí tenemos para el muestreo de las investigaciones cualitativas y entonces está por conveniencia o personas voluntarias, la bola de nieve o teórico e intencionado. Recolección simultánea de las informaciones y la utilización de la estrategia sucesiva. Luego tenemos por acá
por aquí. Vamos a pasar un segundo. Vamos con el problema aquí. Dice, en la primera instancia de la investigación, teniendo como criterio aquellos que están más ligados con el problema objeto de análisis. Igual, eventualmente, estas son las muestras cualitativas, pero eventualmente por acá tenemos la muestra por cuotas, esta no, caso no acepta tampoco, por juicio. Eventualmente hasta se podría usar esta, aunque no sea una investigación cualitativa, podemos hablar que es una muestra por juicio, o sea, que los elementos son escogidos con base en criterios o juicios establecidos por el investigador. Ok, de acuerdo. ¿Ok? Pero entonces, vamos a cerrar aquí. Entonces, esas personas son las personas muestra. ¿Ok? Bueno, Entiendo. bien, pasamos entonces a la presentación de resultados. A ver, eso es muy importante porque así, dependiendo del enfoque o del diseño de la investigación, así es la presentación de resultados. Ok, cuando estamos hablando de una investigación cuantitativa, automáticamente, así, ¿verdad? Como casi que sinónimo es la cosa. Estamos hablando de resultados presentados en gráficos y tablas con porcentajes, con números absolutos, principalmente porcentajes, ¿ok? Gráficos y tablas. Muy bien. Cuando estamos hablando de investigación cualitativa, quizá la presentación de estos resultados se vuelva un poquito más compleja. Quizá, o sea, no es así como, como muy difícil, pero hay que poner un poquitillo más de cuidado. ¿Por qué? Porque manejamos muchísima información y la gente habla y dice, y se les pregunta y dicen. A veces hasta se salen del tema, pero ese salirse del tema viene a hacer más robusta la investigación. Entonces, hay que coger toda esa información y categorizarla en datos. ¿Ok? Aquí está igualmente de Gallardo, del 81 al 84. Vamos a ver si está y si no lo explico. Aparte. 81, 84. Voy a dejar de compartir esto para compartir esto. También en este caso podemos utilizar a Sampieri, Hernández y Sampieri, que son muy buenos. Por lo menos a mí me gusta mucho cómo trabajan. Ok, aquí está el de análisis de datos. Y tenemos el análisis de los datos y el análisis de los datos cuantitativos. Entonces, eh, aquí tenemos, vean que podemos hacer una estadística descriptiva. No compliquemos mucho las cosas, ¿ok? Eh, que son las técnicas y medidas para condensar los datos, o sea, las estadísticas que ya de por sí de antemano conocen. ¿Ok?
y la estadística diferencial que habla de esa técnica que determina esa posibilidad de realizar generalizaciones más allá de los datos. Aún así, a mí con la estadística descriptiva es más difícil. No necesitan necesariamente hablar de interesante. ¿Por qué? Porque es una investigación muy pequeña. ¿Cuál es la interpretación de los datos cuantitativos? Los datos, en realidad, yo diría que ambos, cuantitativos y cualitativos, deben de interpretarse a partir de el planteamiento del problema y el marco conceptual, o sea, el marco teórico, además de los objetivos fijados. Entonces, si ustedes, por ejemplo, vamos a ver el planteamiento del problema, está ubicado en que hablemos nuevamente en materia de violencia, que es como el ejemplo que he venido poniendo. Digamos que el planteamiento del problema ustedes lo establecieron diciendo que las mujeres que son débiles de carácter son las que resultan ser víctimas de violencia intrafamiliar. Y entonces, en el marco conceptual, más bien se habla del ciclo de la violencia y más bien se habla de todo lo que es la construcción patriarcal y se habla de una serie de conceptos. Y o igual, el problema se plantea en cuanto a que las mujeres son las principales víctimas de la violencia intrafamiliar por la construcción patriarcal establecida en la sociedad costarricense. Ahí les, les, les planteo un problema, ¿no? Y en el marco conceptual, entonces habla así del patriarcado, del ciclo de la violencia y de las construcciones de género y todo ese montón de cosas. Y entre los objetivos fijados, ustedes habían puesto como uno de los objetivos, vamos a ver, como uno de los objetivos habían puesto, pensemos que las personas que van a hacer la muestra para la recolección de datos son mujeres víctimas de violencia. Entonces, uno de los objetivos fue, ¿considera usted que el hecho de ser mujer ha contribuido a que usted sea una víctima de violencia? Obviamente ese no es la redacción del objetivo, ¿verdad? Pero en el momento en el que usted hace la recolección de los datos y la mayoría de las mujeres contestaron que sí, que el hecho de que ellas sean, ¿por qué? Porque ellas no son capaces de defenderse, respondieron. Sí, porque como son mujeres no son capaces de defenderse y son muy débiles. La respuesta que recibieron en un 80%, un 90%. Entonces, ¿cómo a la hora en la que vamos a hacer un análisis de esos resultados, yo voy a poder ir, describiendo en prosa que según el resultado de la figura número 2, en cuanto a que las mujeres consideran que ellas, las personas participantes de la muestra consideran que al ser mujeres no tienen ninguna capacidad para defenderse y son mucho más débiles, y según la teoría establece que tal y tal y tal. Entonces,
van concatenando esos resultados obtenidos con la teoría establecida y con inclusive el objetivo. Puede que, puede que las personas, a pesar de que son mujeres, las muestra perfectamente. Puede darse que, no sé, esto es total especulación, ¿verdad? Que ellas digan, bueno, si bien es cierto, todas aquí somos mujeres, pero no porque somos mujeres somos las víctimas de violencia, sino porque a los hombres desde chiquititos se les enseña boxeo y a nosotras no, digamos. Entonces, estos resultados hay que contrarrestarlos con la teoría, que la teoría viene a decir que sí, por su condición de ser mujer y esa construcción patriarcal que se ha establecido, pues sí tienden a ser mayoritariamente víctimas de violencia. Eh, hay que entonces hay que hacerle todo, contrarrestarlo con los resultados. Así se hace un análisis de resultados de, de una investigación cuantitativa. Es importante, por eso yo les he venido diciendo que si bien es cierto, es un trabajo muy importante y que yo creo que les va a ayudar a ustedes a descubrir eh, muchos elementos alrededor de este tema de la defensa personal, de la legítima defensa, de la legislación costarricense, etcétera, no lo hagan. ¿Okay? Para que pues puedan más bien profundizar en lo que sí, en lo que han planteado. ¿Ok? Entonces vean cómo aquí bien dice que se establecen comparaciones o relaciones con los resultados del estudio. Muy bien. Ahora, yo no quisiera de verdad que entren en complejidad. Hagan los resultados, ese análisis desde lo que les acabo de decir, desde ese establecimiento de comparaciones, de relaciones entre resultados, porque aquí vamos a encontrar que hay una serie de técnicas para análisis. Ujú. Por ejemplo, en este caso, bueno, la técnica de inducción, que es un razonamiento lógico, entonces viene como a permitir extraer conclusiones generales de, de lo obtenido, y se va como de lo particular a lo general. Una técnica de deducción y una técnica de generalización. Les repito, háganlo desde desde esa condición de comparación, nada más, para no complicar. Luego vamos con el análisis de los datos cualitativos. Ujú. Ok, vamos a ver aquí. Para los datos cualitativos se tiene que reducir, categorizar y clarificar y sistematizar y comparar toda la información. Esto para tratar de tener como la visión más amplia y clara posible. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a codificar. ¿Cómo se codifica? Van a tomar toda la información que obtengan. Generalmente en las investigaciones cualitativas es mucha información. O sea, si usted graba y son conversaciones o son entrevistas, y si es un grupo focal y duró 2 horas o 3 horas y la gente conversando, solo imagínense la cantidad de información que ahí se puede obtener. Entonces, la codificación va a servirnos para seleccionar y enfatizar información. ¿Cuál información? Es información que es importante de ser registrada. Entonces,
tomamos todo lo que nos van diciendo y voy a empezar a seleccionarla. Entonces, pensemos que en la conversación empezaron a hablarnos de, de que ellas sí son víctimas de violencia y empiezan a contar inclusive historias que cuando fue a dejar al chiquito a la escuela y entonces se quedó hablando con otra mamá y que está tan controlada que tenía que estar en la casa 15 minutos antes de lo que llegó. Entonces, ahí estamos encontrando como información un tipo de violencia, ¿verdad? Que es el control. Entonces, esa información que la señora nos empezó a decir, que no nos dijo, es que el tipo de violencia es el control, sino que nos dijo que ella se atrasó dejando el chiquito y ta. Ustedes agarran esa información que ella dio y la van a seleccionar y a poner en una columna, en una casilla que diga tipos de violencia, control. Y ahí hay un ejemplo, ese ejemplo que la señora, ¿ok? Pero también después empezó a hablar y a decir que de ahí, porque es que a ella le gusta mucho conversar con la gente, a ella le gusta mucho que la gente pararse en cada esquina, ya eso viene a ser información que no les es importante a ustedes para el objetivo o para los objetivos. Entonces vean acá que donde dice que permite a la persona investigadora desechar información irrelevante. ¿Ok? Esa información que vamos seleccionando, en este caso, que vamos a codificar, esa información tiene que estar relacionada con los objetivos de la investigación. ¿Ok? Porque puede que la persona esta dijo eso que les acabo de decir, pero dentro de los objetivos o dentro del marco teórico, o dentro de todo el planteamiento del problema, no hay nada que esté como relacionado con tipos de violencia, eh, y entonces tal vez es información sumamente importante, pero no cabe dentro de la investigación. ¿Cuál es una ventaja de las investigaciones cualitativas? No tienen nada escrito en piedra. En este caso sí, porque no nos podemos estar devolviendo, pero la investigación cualitativa tiene la ventaja de que usted pudo haber planteado unos objetivos y un marco teórico y pero si usted llega y se encuentra información tan importante como esa, usted puede replantear esos objetivos y puede ir e investigar más en el marco teórico, eso que le dijeron y que resulta una información bastante importante e interesante. Ok, entonces, ¿esto para qué? Para concentrarse en sus observaciones. Muy bien. Ahora, hay diferentes formas de codificar esa información. Tenemos, por ejemplo, la codificación abierta. En este caso, la persona, la investigadora, toma toda la información que obtuvo, toda. ¿Eso qué significa? Las observaciones, los textos, las entrevistas, o sea, todo, y crea categorías y crea conceptos. ¿A qué se refiere con categorías y conceptos? A esto que les decía. Entonces, por ejemplo, eh, una categoría es tipos de violencia. Ujú. Hay quienes hablan de categorías y subcategorías. Entonces, tipos de violencia es una categoría. Una subcategoría, violencia
física. Eso es una subcategoría. Inclusive a esa violencia física, eventualmente, si existiese, podemos sacarle otra subcategoría donde vayamos hilando. Pero a esa subcategoría física le vamos a agregar todas esas expresiones y todo eso que nos llegaron a decir aquellas mujeres en cuanto a la vez que les agarró el pelo, la vez que le dio una patada, que, que la fracturó, etcétera, el ojo morado. Una subcategoría también podría ser violencia psicológica, violencia sexual. Eso, todo eso está en los textos que ustedes van a agregar al marco teórico. Y también va a aparecer en las entrevistas y en las observaciones, a razón de que se haya utilizado como técnica de recolección de datos la observación, ¿verdad? Sí, ¿no? Que ustedes hagan. Entonces, esa es la codificación abierta. La codificación axial lo que espera o lo que quiere es encontrar vinculaciones o nexos o agrupar categorías en temas. Entonces, en este caso, estamos hablando de que hay categorías centrales, una categoría central del fenómeno, es como el eje, ¿verdad? Y vamos a conectar con esa categoría central, la vamos a conectar con la hipótesis o con los vínculos o con los modelos. Entonces, voy a poner un ejemplo. Vamos a ver, la violencia en la categoría central vendría a ser la violencia intrafamiliar, ¿ok? Eso es como la categoría central, pero esa perfectamente podemos llegar a conectarla con la violencia de género, ¿ok? Podríamos llegar a conectarla también con la violencia no solo de género, sino con la violencia por el uso del poder de dominio, porque entonces ahí estamos hablando no solo de la violencia de género hacia las mujeres, sino de la violencia también a los niños y las niñas de esa familia. ¿Ok? Entonces hay una categoría central, pero esa categoría central podemos llegar a conectarla con hipótesis o con vínculos que se relacionen con modelos, por ejemplo, un modelo de la violencia de género, y mediante entonces una comparación constante. Yo les digo de una vez, si a mí me lo preguntan, eso es una decisión de ustedes. Yo trabajaría con la codificación abierta, porque es más sencillo. La codificación selectiva. Entonces, en esta vamos o se enfoca en desarrollar explicaciones finales a partir de la codificación axial, o sea, a partir de eso. Y es para producir teoría, que es la parte más compleja, en la que, por lo menos dentro de estas investigaciones, que son muy pequeñas, no vamos a generar teoría como, ¿ok? Ok. ¿Qué existen
programas como el Atlas, por ejemplo, programas computacionales donde usted le mete toda la información y el mismo programa le categoriza y le manda todo a las diferentes categorías que encuentre. Es interesantísimo trabajar esos programas por si en algún momento tienen oportunidad. Eh, Vamos entonces a lo que es la interpretación de los datos cualitativos. Esa es la presentación de resultados. Ahorita vamos a la interpretación o análisis de datos cualitativos. Sí voy a pedirle solo un segundo porque a estas horas me corresponde un medicamento. Entonces, ya, regreso. De acuerdo, profe. Ya. Listo, ahora sí, continúa. Eh, Vamos a volver a compartir por aquí. Ok, entonces, ya. Ok, entonces, la interpretación de esos datos cualitativos. Em, Ven que en la investigación cuantitativa hay algo, la interpretación es súper más objetiva. Entonces, no, mm, es, es lo que está ahí presente y punto, ¿verdad? Los números son los que hablan, punto. En cambio, en la investigación cualitativa es mucho más subjetivo el asunto, ¿ok? Porque se le da un peso más elevado a la capacidad de intuición de la persona investigadora. Entonces, ese ejemplo que les puse de que la señora viene y dice que se puede dejar el chiquito, y que duró 15 minutos más y que Dios libre haga eso y ta. Usted está dando la interpretación
de que ese es un tipo de violencia llamado control. La señora no le está diciendo a usted que ella sufre de un tipo de violencia llamado control o que ella sufre de violencia, pero que uno de los tipos de violencia, desde la violencia psicológica, es el control. Perfectamente la señora puede decirle a usted, no, vieras que yo no sufro de violencia. No, no, por dicha no. A mí mi esposo no me pega, porque muchas de las veces se interpreta como que la violencia física es el único tipo de violencia existente, ¿verdad? No, no, vieras que yo no sufro de violencia, a mí mi esposo no me pega, él me tiene a mí viviendo bien, no nos hace falta nada, es un poquitito celoso. Por ejemplo, si yo me voy a dejar al chiquito a la escuela, yo ya sé que yo duro 15 minutos sin dejarlo y volver, pero si yo me paso de ese tiempo, ahí sí se enoja mucho. Ella empieza a inventar que dónde me quedé yo, que seguro me quedé viejo, ¿verdad? Entonces, vean que ahí hay una interpretación, una intuición de parte de la persona investigadora de lo que la señora le está diciendo. A eso es a lo que se refiere acá, con que es mucho más subjetiva la presentación de, o la interpretación más bien de estos resultados. Y ve lo que aquí la interpretación del resultado se logra mediante la utilización de patrones o códigos a lo largo del proceso. ¿A qué le llaman? ¿Qué es esto? Es principalmente la categorización. No vamos a entrarle a códigos porque los códigos son números que se le ponen a esas categorías que encontramos, pero vamos a trabajarlo con la categorización nada más. Y pues sí, va a haber ahí podría haber un nivel de sesgo un poco más amplio que el que podemos encontrar en la investigación cuantitativa. Inclusive, lamentablemente, pues la investigación cuantitativa para muchas personas investigadoras hoy en día no es considerada investigación aún. Pero bueno, por dicha ha evolucionado y todos estos aspectos tan ricos a nivel sociales, están pudiendo medirse desde desde este enfoque de investigación. Ujú. Ok, la triangulación. ¿La triangulación qué es? Es, es la posibilidad, tal vez ustedes no lo vayan a lograr, porque es la posibilidad de combinar diferentes métodos o técnicas eh, para lograr para llegar a un mismo punto de información obtenida. Vean lo que acá encontramos que es la combinación de diferentes métodos o técnicas, o sea, que ustedes utilicen por decir algo, la observación junto con la entrevista, no sé, y puede ser el grupo focal, se me ocurre, ¿no? Este, y sí, bueno, bien habla que puede utilizarse desde lo cuantitativo y lo cualitativo, pero por el tipo de investigación de ustedes, en donde posiblemente estén utilizando únicamente una técnica de recolección de datos, entonces estamos pensando que no entra a funcionar la triangulación. Ok, ¿qué vamos cuando, vamos a compartir aquí un segundo para
segundo. Para compartir otra vez. Ok. Ahora, en el análisis de los resultados, en este caso el análisis de los resultados a nivel de la investigación cualitativa, lo van a ir montando de manera muy parecida a la cuantitativa, concatenando el marco teórico con esa categorización que ustedes hicieron de las expresiones de la gente e inclusive los objetivos y el planteamiento del problema. Pero ya ese orden que le dieron a la información les va a permitir hacer ese análisis. Mientras que si no la organizamos, entonces sí nos va a costar muchísimo más. Luego, cuando entramos al capítulo 4, ya de conclusiones y recomendaciones, vean que desde las conclusiones que se hacen, se describen los principales aportes a la temática lograda. ¿Ok? Y recuerden que estas conclusiones deben de dar respuesta a las preguntas de investigación y a los objetivos de investigación. Entonces, el objetivo principal al puro final de un estudio es que esas preguntas y esos objetivos salgan cumplidos. Es un mínimo de 2 páginas. Yo creo que es hasta poco 2 páginas, pero está bien. Porque normalmente se arroja muchísima información muy interesante. Aquí vamos a tener dos recomendaciones, dos tipos de recomendaciones que puedan darse. Una es para la solución del problema planteado y otra es para posibles investigaciones futuras que puedan dar continuidad a ese estudio. Yo por lo menos cuando yo estoy haciendo la presentación de resultados, ese organizar esos resultados, y cuando voy haciendo el análisis de los resultados, prácticamente tengo abiertos las 2 páginas o las 3 páginas de eso que estoy trabajando, más conclusiones, más recomendaciones. Entonces, conforme voy haciendo ese análisis de resultados, ya ahí se me van arrojando conclusiones. Las voy escribiendo de una vez y muchas de las veces esas conclusiones me van arrojando recomendaciones que las voy escribiendo de una vez. Para mí ha sido súper útil porque realmente cuando ya termino el análisis de los resultados ya tengo ese capítulo prácticamente hecho. Se lo sugiero por si gustan hacerlo. Luego vamos a tener los apéndices. ¿Cuáles son los apéndices? Mínimos. El machote del instrumento que utilizaron para recopilar los datos, la carta de la cátedra para solicitar autorización si es que es necesaria, la carta de consentimiento, solo si se trabaja con personas menores de edad, y es opcional agregar otras evidencias como fotografías, por ejemplo, pueden agregarse fotografías entrevistando a las personas. Si agregan fotografías entrevistando a la gente, por favor, que sus caras no salgan. Si sus caras van a salir, tienen que agregar un consentimiento informado de que la gente está de acuerdo en ser fotografiada. Puede ser evidencias de ese tipo, ¿no?
vamos llegando al final. Yo también les agrego inclusive cuál es el orden de los encabezados. O sea, este es el orden de los encabezados. Encabezado de primer nivel, encabezado de segundo nivel. Si hay algún encabezado de tercer nivel, ya ustedes lo agregarán. Puede darse, por ejemplo, en lo que es el marco teórico, ¿no? Encabezado de segundo nivel aquí y después de tercer nivel aquí. Pero este es el orden general de los encabezados. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No, a mi parte, profesor. Ok, Todo muy claro. perfecto. Bueno, pues entonces vamos finalizando la tutoría, la última tutoría. Quedó para servirles y nos estamos viendo en el próximo taller. En este caso, dejo de grabar y que tengan entonces